La parábola del mayordomo infiel ha sido un problema para muchos lectores porque se han imaginado que el Señor está elogiando la deshonestidad. Esta es una situación que estaremos dilucidando de inmediato. No se aparten de la Academia del Aire porque ya comenzamos. El hombre rico de esta parábola probablemente era el propietario de una hacienda. Tenía un administrador para manejar los negocios de la hacienda. Los deudores probablemente eran arrendatarios. Pagaban un arriendo dando al propietario una cantidad fija del producto anual. Debemos suponer que el hombre rico o propietario era un hombre de integridad. El administrador designado por él no era un esclavo, sino un hombre libre. En consecuencia, cuando este hombre pierde su trabajo, el castigo que recibe no es el que se le hubiese dado a un esclavo. El administrador del hombre rico fue acusado de malgastar o desperdiciar los bienes de su patrón. De modo que el dueño lo llama y le exige una explicación. Cuando se hace evidente que el administrador no puede dar razón de lo que ha hecho, el dueño lo despide y naturalmente le exige que le entregue los libros de contabilidad para que un sucesor pueda hacerse cargo de todo. Además, el administrador despedido se le proporciona la oportunidad de hacer los arreglos necesarios para su partida. Él no tiene que salir inmediatamente. Puede poner los libros en orden antes de entregarlos a su señor. Sin embargo, el hombre comprende que está ante un predicamento terrible. No tiene fuerza para acabar, significando quizás trabajo manual de alguna especie, y se respeta mucho a sí mismo como para ir mendigando. Piensa y de repente lo oímos decir: ya lo tengo, ya sé exactamente cómo preparar mi nido para el tiempo que esté sin empleo. Es claro que esta es una treta para hacer que estos arrendatarios se sientan endeudados personalmente con él y para lograr su propósito, de tal modo que ellos no pudieran quejarse o negarle la hospitalidad después de haber perdido su posición como administrador. Hace entrar a los deudores uno por uno. Se nos dan solamente dos ejemplos de lo que ocurrió a continuación, pero estos dos representan a todos los demás que debe haber llamado. Cuando llega el primer hombre, el administrador le pregunta: ¿cuánto debes a mi señor? Nótese, mi señor, como si no hubiera sido despedido. La respuesta es 100 medidas de aceite, que eran como 4.000 litros. El administrador entonces saca de una gaveta o una caja fuerte o lo que sea el documento que el deudor había firmado y en el cual había prometido pagar esa cantidad de aceite. Le entrega la cuenta o el pagaré al arrendatario y le dice que se siente rápidamente y cambie las cifras de modo que en vez de pagar 100 medidas de aceite, ahora solamente 50. ¿Por qué le pidió al arrendatario que se sentara rápidamente? ¿Podría ser porque tenía miedo que el dueño entrara repentinamente y viera lo que estaba ocurriendo? Sea como fuere, el deudor consintió rápidamente y entregó al mayordomo la nueva cuenta. De la misma manera, trata con el siguiente deudor que debía 100 medidas de trigo y se le dijo que cambiara su cuenta a 80 medidas. Se dieron cuenta a los deudores que el mayordomo era deshonesto y les estaba pidiendo que cooperaran en esta transacción comercial sospechosa. Probablemente que no, como lo ha demostrado convincentemente Bailey, que los deudores supusieron que el cambio en la nota era legítimo. Probablemente pensaron que el administrador había convencido al dueño en cuanto a la reducción de las cuentas. Las reducciones en las cuentas a veces se hacían debido a condiciones desfavorables del clima en que afectaban la cosecha. Esto era algo común. El administrador, con los libros ahora en orden, los entrega al propietario. ¿Cuál es la reacción del dueño? Ciertamente comprende que los arrendatarios y la gente de la aldea en general ya están celebrando, elogiando tanto al administrador como al dueño. Si el dueño ahora dice a esta gente lo que realmente pasó y vuelve a poner las cifras en el monto original, su reputación se desvanecerá. No puede arriesgar esto, así que ahora trata de sacar el mejor partido de la situación. Debe haberse dicho: ¡qué pillo más astuto!
Cabe subrayar que el patrón elogió al administrador despedido no por ser tan deshonesto, sino por ser tan astuto, tan sagaz, tan despierto. En otras palabras, por preparar su nido, por preocuparse de ver abastecidas sus necesidades materiales por un largo tiempo en el futuro, quizás por el resto de su vida. En este punto surge una pregunta en el versículo 8. ¿A quién se refiere la expresión curios, que viene siendo amo, Señor? ¿Se refiere al propietario o al Señor Jesucristo? La respuesta debe ser al dueño de esta gran hacienda. La palabra griega curios aparece también en el versículo 3 y 5. En los tres casos, la referencia es al dueño humano, no a Jesús. En consecuencia, no hay razón para suponer que hay que asignar un sentido diferente a la misma palabra. Aquí en el versículo 8, Jesús está contando la parábola. Él está diciendo que el Señor o el dueño elogió al administrador deshonesto. El dueño lo elogió no porque había sido tan deshonesto, sino porque había hecho planes con anticipación. Jesús está de acuerdo en que mirar hacia adelante es lo correcto. No nos está diciendo que debemos ser deshonestos. Está afirmando el hecho obvio de que en el mundo de la economía, la gente común con frecuencia muestra más sagacidad o astucia que los hijos de Dios muestran en los asuntos que afectan su salvación eterna. Jesús quiere que su pueblo también mire hacia el futuro y por medio del mamón de la injusticia, es decir, las riquezas del mundo, apoye de tal manera todas las buenas causas y la gente necesitada para que cuando estos bondadosos creyentes mueran, haya una gran bienvenida para ellos. Aquellos habitantes celestiales que mientras aún estaban en la tierra y fueron beneficiados por la bondad de estas personas generosas, darán la bienvenida a los que van llegando. Con mucha alegría los conducirán a sus habitaciones celestiales. Con respecto a esta interpretación, aceptada por la mayoría de los expositores, la objeción que se plantea a veces es que ciertamente ningún individuo honrado elogiaría a un criminal. Sin embargo, aquí el dueño está haciendo exactamente esto. Peor aún, Jesús se une a él en elogiar a este individuo. Realmente ni el dueño ni Jesús están elogiando al estafador por su falta de honradez, sino solamente por su sagacidad, por el hecho de que mira hacia el futuro y hace provisión para sus necesidades venideras. Es como cuando, a pesar de todas las precauciones y las protecciones antirrobo, alguien roba un banco y los diarios describen la acción. La gente dirá, ¡qué astucia! Esto ciertamente no significa que están elogiando a los ladrones para que se les dé la medalla por servicios distinguidos. Al contrario, todos quieren que estos delincuentes reciban la pena que les corresponde. Pero sin embargo, es correcto decir, ojalá todos los creyentes fueran tan inteligentes en los asuntos espirituales como lo son estos estafadores al desarrollar sus negocios. Gracias por estar ahí, amigos. Esperamos que este comentario haya sido aclaratorio y de verdadero interés para ustedes. Les recordamos que nos pueden seguir por Instagram y ahora también por Facebook. Aquí nos encuentras por El Saber de Letras, al igual que en YouTube, donde te puedes suscribir. Un gran abrazo y nos encontramos hasta la próxima semana. Adiós.